Bueno, vamos a entonces así abrir nuestras Biblias en Apocalipsis. A este Dios vamos a adorar, a este Dios vamos a buscar reflejado en las Escrituras. Comenzamos el capítulo 2 de Apocalipsis. Otra vez, si hay dudas, si hay alguna pregunta en cuanto a el primer capítulo, léanlo, escríbanlas. Estamos siempre después del servicio con un tiempo para preguntas y respuestas. Pero habíamos comenzado poniendo atención en algunas directrices, quiero decir, algunas guías que nos evitarán caer en el error de una interpretación fallida o que no dan el blanco. La primera es que esta es la revelación de Jesucristo. La segunda es que es bienaventurado aquel que lee en voz alta, que oye y que guarda las palabras de esa profecía en su corazón. Y la segunda es que la revelación de Cristo, la tercera, es que la revelación de Cristo produce adoración, produce un temor por el pecado, produce una increíble necesidad de tener un Salvador, y luego el mismo libro nos revela no cómo se ve Cristo, sino quién es Cristo. Llegamos entonces al capítulo 2. Estos son los 7 mensajes o 7 cartas a 7 iglesias locales en Asia. Leemos así en el capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que Dios añada bendición a su palabra. Comenzamos así nuestro estudio de las 7 cartas, Apocalipsis 2 y 3. El Señor, con mucha solemnidad, le hace saber a cada una de las iglesias que Él está cerca de ellas. Cada una tienen en común este mensaje: yo conozco tus obras. Él les hace saber cuánto interés tiene Él en sus asuntos, en sus acciones, en las circunstancias de cada una de las congregaciones en particular, y de la iglesia universal en general. Reciben elogios por las cosas buenas que están haciendo, y reciben reproches o advertencias por las cosas malas, los errores que están cometiendo. Así que hay cosas que son comunes de todas las congregaciones, y hay cosas que son exclusivas de cada una de ellas. Hay 2 congregaciones que solo reciben elogios, es decir, ningún reproche, solamente alabanza del Señor. Hay una que solo recibe reproches sin ningún elogio, y hay 4 que reciben elogios y reproches. Esmirna y Filadelfia solo reciben elogios. La Odisea solo recibe reproches, una iglesia corrupta. Y Éfeso, Pérgamo, Tiatira y Sardis reciben elogios y reproches. Todas las cartas tienen el mismo compuesto, la misma estructura. El destinatario,
y habla de la iglesia en cierto lugar y luego el remitente, el mensaje o el cuerpo del mensaje y luego la conclusión, un llamado a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada carta está primeramente dirigida al pastor. Escribe al mensajero de tal iglesia. Escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso. Así que el Señor primero se dirige al pastor o ministro de cada congregación, pero de todas maneras termina haciendo una alusión a las congregaciones o a la congregación bajo la autoridad del pastor. Escribe al ángel es decir, al pastor de la iglesia, que pido oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dos razones por las cuales el Señor sigue este orden. Es decir, que escribe primero al pastor. Él mismo ha instituido, dice Efesios 4, a pastores y maestros. Y aunque ellos, es decir, los pastores, no son representantes de la iglesia, son siervos de Cristo, el dueño de la iglesia es Cristo, Él es el Señor de la iglesia, de todas maneras, son ellos los que tienen que dar cuenta al Señor de aquellas almas que Él ha puesto bajo su cuidado. Por eso se dirige primero al pastor, porque él va a tener que dar cuentas de lo que la iglesia está escuchando. Si él ha sido fiel en la palabra, pero es la iglesia la que acepta la predicación de su pastor. Es la iglesia la que exige una predicación cristocéntrica y es la congregación la que admite una predicación falsa, un pastor falso para una congregación falsa, una congregación verdadera para una congregación que exige la verdad. Así que como se describe al pastor, se describe a la iglesia. Reproches y elogios van dirigidos primero a los pastores. Es la iglesia la que le permite al pastor predicar o falsamente, o es la iglesia la que le exige al pastor que se mantenga fiel a la escritura. Es inevitable, entonces, la influencia del pastor sobre la congregación y es inevitable la influencia de la congregación sobre el pastor. Los dos, entonces, al final, reciben elogios o reproches. El Señor se identifica en cada una de las cartas con una de las características que recibió Juan en la visión. Es decir, ¿quién es Jesucristo? Comienza su carta en el capítulo 2, versículo 1, así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y luego se identifica quién es el remitente. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro o candeleros de oro, dice esto. Estas dos identificaciones tienen que ver con el mensaje, es decir, es consistente con el mensaje. ¿Quién es Jesucristo? El que sostiene su iglesia, el que tiene la iglesia en su diestra. ¿Quién es Jesucristo? El que se pasea en medio de su congregación. Y otra vez hacemos un llamado a entender qué es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la casa de Dios. Nos tenemos que acercar a ella con temor y reverencia y con mucho respeto y al mismo tiempo con un gozo increíble, sabiendo que la iglesia es sostenida por el creador del universo y que Él promete su presencia en medio de ella. La identidad del remitente es consistente con el mensaje. La iglesia de Éfeso debe conocer en su lucha, en su fuerza, que el Señor es el que la sostiene. Y en su pecado, que el Señor la conoce
Cada carta está dirigida a una iglesia local, particular, singular. Los elogios a una congregación, de todas maneras, le sirven a otra. Al escuchar cómo Dios elogia a esta congregación, este elogio le ayuda a las otras iglesias a saber cómo conducirse correctamente, cómo practicar la doctrina bíblica correctamente. Y los reproches del Señor a una iglesia ayudarán a las otras congregaciones a confrontar sus errores y el pecado en ellos. De alguna manera, en algún tiempo, en alguna parte de la vida de nuestra congregación, definitivamente tendríamos que recibir reproches o elogios. No estamos diciendo que las iglesias todas tienen estas características. Lo que estoy diciendo yo es que en cierta época de la iglesia, en su caminar, pudiera recibir los mismos reproches o los mismos elogios. Por eso afirmamos que Apocalipsis es teología práctica. Escúchame bien, esto no es un libro de visiones místicas donde no se entiende nada, donde es un enredadero que no encontramos a Cristo por ningún lado. Esta es teología práctica. A ti ahora aquí te va a ayudar leer Apocalipsis. Te va a ayudar en la guía de tu vida diaria. Cómo practicar la religión cristiana. Esto es teología práctica. Las afirmaciones del versículo 3 son firmes. Bienaventurados los que leen en voz alta, los que oyen y guardan las palabras de esta profecía. El mensaje a las iglesias del primer siglo son mensajes particulares, primeramente aplicados a una congregación en particular, singular, pero que las iglesias del Señor en todo el mundo confrontan problemas similares. Entonces, ciertamente, también nosotros nos beneficiaremos aquí de escuchar y leer y guardar esta palabra. Nuestro Señor usó este mismo principio, es decir, lo que el Señor elogió en otro, lo usó para animar después de muchos años a otra persona o para corregir sus errores. En Isaías 29:13, quiero decir más bien, el Señor Jesucristo usó Isaías 29:13 para referirse a los fariseos en Mateo 15. Mateo 15, 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Esas son las palabras de Isaías, pero Cristo las usó en Mateo. Entonces, Isaías le habló a sus contemporáneos y Cristo usó las palabras de Isaías aplicándosela a los contemporáneos de él. El principio es firme y se aplica a todos los hipócritas e idólatras de todos los tiempos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, el principio está firme. La doctrina o lo que habló Isaías a su pueblo, ahora también el Señor lo aplica al tiempo de él y la palabra queda para la eternidad. Es decir, esta medida será la que mida a los hipócritas por el resto del tiempo en la tierra. ¿Cuáles son los hipócritas? Pretenden honrar a Dios inventando sus propios mandamientos. Ahora pues, el tiempo que nos queda, dividiremos nuestra porción de la escritura así.
dividiremos nuestra porción de la escritura de esta manera. El elogio, versículos 2 y 3. El reproche, versículos 4 y 5. Y la conclusión, versículos 6 y 7. El elogio comienza con una frase común a todas las iglesias. Si tú vas a las 7 cartas comienzan así: yo conozco tus obras. Y al estar escribiendo el sermón, estas palabras me hicieron temblar. Yo conozco tus obras. Primero las del pastor, pero también las de la congregación. Es decir, es mi corazón recto, mis intenciones son puras. Yo conozco tus obras. Es el fundamento de su aprobación o de su desaprobación en cada mensaje. Es como que el Señor nos está convenciendo: no hay nada que puedas esconder delante de mí. Yo conozco tus obras. Él es omnisciente. Él no necesita información de nadie. Él no necesita que le estén informando que el pastor está haciendo esto o los hermanos están haciendo esto. Él sabe perfectamente el obrar de cada uno, cómo se administran las cosas dentro de la iglesia, cuáles son las intenciones del corazón. Las conoce perfecta y exactamente cada una de ellas. Yo conozco tus obras. ¿Podríamos engañar a Dios? Imposible. Gálatas 6:7. El que se engaña eres tú, o el que se engaña es el pastor, pensando que va a burlar a Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y quiero decir, la naturaleza nos enseña esto mismo. Vamos entonces a ver el elogio en los versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El elogio está manifestado en 3 partes. 1, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Número 2, yo conozco tus obras, sé que eres paciente. Es decir, la paciencia es la capacidad para sufrir por largo tiempo el acoso y la persecución. Y Éfeso ha sido paciente contra sus opresores. Y eso recibe elogio del Señor. No se ha rendido, ha sufrido con paciencia. Y número 3, dice, no soportas a los malos. Y luego, enseguida, tenemos una explicación de estas 3 virtudes: arduo trabajo, paciencia y no soportar los malos. Pero ahora va para atrás. Comienza explicando el número 3. Y luego va al número 2 y luego va al número 1. Dice así el versículo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. A estos hombres perversos que se han introducido en la iglesia, pretendiendo ser lo que no son, Éfeso los ha probado, los ha puesto a prueba y los ha encontrado mentirosos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No está de más repetir la advertencia que en nuestros días no hay apóstoles. El apóstol Maldonado es un falso apóstol, y el apóstol que le quieras poner al nombre, el que quiera llamarse apóstol, es falso. Porque los apóstoles tendrían que tener ciertas características que es imposible que una persona las tenga ahora aquí.
rápido por cuestión de tiempo. La primera es que hubieran estado con Cristo los 3 años de su ministerio y lo hubieran visto resucitado. Con esa misma medida descartamos cualquier persona que pretenda presentarse como apóstol de Jesucristo. Pero para una práctica más cercana a nosotros, quiero decir, más sutil, los miembros de la iglesia de Éfeso, junto con el pastor, no se dejaron deslumbrar por títulos. R.C. Sproul dice que cualquier idiota con suficientes títulos engañará a la gente. El doctor, maestro, reverendo, fulano de tal. Y la iglesia cae en la trampa de la presentación de los títulos. Ahora, otra parte del elogio es que probó no solamente a estas personas, sino que probó su doctrina. Probó su persona, sus reclamos y probaron su doctrina. Probaron si son llamados por Dios. Pudiera alguien conocer mucho, pero aún queda la pregunta: ¿lo ha llamado Dios? ¿Ha sido enviado por Dios? La iglesia tiene que conocerlo. La iglesia tiene que tener la sabiduría para saber no cómo habla, sino quién es. Y ellos lo encontraron, los pusieron a prueba y los encontraron mentirosos. Oh, amada iglesia, que guardaras esto en tu corazón como un tesoro de gran valor, y el día que yo ya no esté, tú tengas la capacidad de exigir o evitar que cualquier patán sea tu guía o tu guiador. Alegaban ser enviados por Cristo, pero mentían. Número 2, vamos para atrás. El Señor elogia su paciencia. Ahora explica cómo es que ellos han sido pacientes. Has sufrido, les dice en el capítulo 2, y has tenido, en el versículo 3, has sufrido y has tenido paciencia. Los ataques de afuera, los ataques de adentro, como buenos soldados de Jesucristo, sufrieron pacientemente. Pero es algo interesante. Eran pacientes en el sufrimiento por la persecución a causa de la predicación del nombre de Cristo, pero impacientes con hombres corruptos, con doctrinas corruptas. Allí ellos eran impacientes. Y entonces aquí no hay ninguna contradicción. La impaciencia por hombres corruptos, con doctrinas corruptas, y la paciencia por el sufrimiento de predicar a Cristo bíblicamente. Es decir, las consecuencias de decirle al hombre lo que la Biblia dice del hombre y decirle al hombre lo que la Biblia dice de Dios. Es que el mundo te va a odiar, pero ahí tú puedes ser paciente. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho claramente: no se asombren cuando el mundo los persiga por causa de mi nombre. Si a mí me hicieron lo mismo, ¿qué esperan ustedes? Entonces no se asombren cuando esto pase. Pacientes allí, pero impacientes contra los hombres corruptos. Y estas dos cosas pueden convivir perfectamente. En resumen, podían soportar con paciencia las consecuencias de la predicación de Cristo. No soportaban los falsos maestros y sus falsas doctrinas, y trabajaban arduamente, es decir, sin desmayar, continuamente, sin cesar, sin espacio. Trabajaban arduamente en el avance del reino de Cristo, en la predicación del evangelio de Cristo y en la glorificación del nombre de Jesucristo. Ninguna amenaza los haría retroceder de su celo por la doctrina correcta.
Pero el Señor entonces, así como los elogia, también les muestra su error. Y esto nos hace a nosotros descansar. Cuando tú lees, por decirlo así, cómo cayó Pedro, cuando tú lees cómo cayó David, no te da esperanzas. Si Cristo perdonó a Pedro, que lo negó con maldiciones, ciertamente hay lugar para mí. Es decir, perdonó al más grande de los pecadores. Entonces la Biblia no esconde la debilidad de los hijos de Dios. La Biblia no esconde o no trata de disimular el pecado de los hijos de Dios. Dice allí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El motivo correcto en toda la actividad religiosa, es decir, en la práctica de mi religión, tengo que llegar al fundamento. ¿De dónde proviene la fuerza? ¿De dónde proviene el poder? ¿De dónde proviene un cimiento sólido que no me hará caer? El amor a Cristo. Es el amor a Cristo. Entonces, la iglesia de Éfeso, con toda su actividad religiosa, perdieron de vista el motivo por el cual hacían las cosas. Ahora, yo no estoy diciendo que apostataron de la fe. Lo que el Señor le está diciendo es, has perdido el GPS, la brújula se ha descompuesto, arréglala. Así estabas antes, comenzaste bien. Lo que tienes que hacer es enderezar tu dirección. Y yo voy a ser breve en mi explicación del reproche porque es tan abundante la explicación bíblica que tuve problemas para escoger un ejemplo que nos cautivara la conciencia y nos mostrara lo que el Señor está diciendo aquí. Tengo contra ti estas cosas. Has dejado tu primer amor. Entonces, Señor, no les reprocha que nunca lo amaron, sino que el amor del principio se fue desvaneciendo, se fue desapareciendo, quedando solo la práctica de la religión. Y otra vez, no les está diciendo, ustedes no son míos, lo que le está diciendo es, de alguna manera, en la práctica, perdieron el motivo por el cual hacen lo que hacen. Y es muy común, usted quizás que está en su primer amor, le voy a advertir que van a llegar momentos de mucho desánimo y en esos momentos usted tendrá que clamar al Señor que lo regrese a la pasión de su primer amor. Medite conmigo. Estos hermanos de la iglesia de Éfeso eran celosos de la sana doctrina, no soportaban a los malos, pero no lo hacían por amor a Cristo. Eran capaces de sufrir con paciencia la persecución y la tribulación, pero no lo hacían por amor a Cristo. Oh, la desgracia de una cabeza llena de información, llena de doctrina correcta y un corazón vacío del amor a Cristo. A ver, pastor, póngamelo en un resumen más fácil, donde yo pueda, sin ninguna duda, entender lo que usted me está diciendo. Perfecto, me gusta que me pregunten. Eso es lo que me gusta. Abran sus Biblias conmigo en Romanos 5, del 1 al 8. Romanos 5, del 1 al 8. Está en el Nuevo Testamento, después de los evangelios. Los que tienen teléfono están haciendo trampa. No se vale. Abran sus Biblias conmigo en Romanos 5, del 1 al 8.
Dice así. Y de hecho, sufrí para cortar dónde parar, para explicar este punto, dónde parar en Romanos 5. Le ruego, lea el capítulo completo en su casa. Es más, lea 4, 5 y 6, 7 y 8. Pero vea usted esta porción de la escritura para ilustrar lo que estamos diciendo, que el amor a Cristo es el fundamento de toda la práctica de la religión cristiana. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y sigue, añade, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza la esperanza? Sencillo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, me rescató, siendo irrescatable, me amó sin ninguna razón que encontrara en mí para ser amado. Esto me va a mover a amarlo y a practicar y a obedecer y a esperar y a ser paciente y a ser celoso de la doctrina por amor a aquel que dejó el cielo, su trono, por venir a rescatarme a mí. Una sola porción de la escritura para que usted y su conciencia queden cautivos del amor de Cristo. Pedro, después de fallar miserablemente, de negar a su Señor, negándolo, son maldiciones, ahora es confrontado por Jesús mismo. El Señor lo está preparando para la misión. A este Pedro, aquel Pedro que negó, que tuvo miedo delante de una sirvienta de la casa del gobierno romano, ahora el Señor lo trae y le hace estas preguntas. Y note primero lo que no pregunta. Después de toda esta tragedia de la caída de Pedro, de negar a su Señor, ahora el Señor lo va a enviar, le va a dar una misión y lo prepara de esta manera. Pues quiero que note usted primero que no le pregunta. Después de que Cristo resucitó, se encuentra con él y no le pregunta, Pedro, ahora sí ya estás convencido que tengo todo el poder, ya sabes que no necesito que me defiendas de los soldados romanos. Ahora sí, Pedro, estás preparado para ir a enfrentar al mundo. ¿Se acuerdan cómo era Pedro? Impetuoso, aventado. Vea usted conmigo allí, en Juan 21, del 15 al 18. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 18. Este es Jesucristo confrontando a Pedro con su pecado y preparándolo para la misión que él mismo le va a entregar. Y le dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Oh, hermano, ¿amas a Cristo
Más que estos, tú, Iglesia Bíblica de Fort Pierce, amas a Cristo más que ellos. Pedro contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, ahora sí, apacienta mis ovejas. Es decir, ni todo el conocimiento correcto, bíblico, del poder de Dios, del poder de Cristo sobre la muerte, sobre sus enemigos, no podían preparar a Pedro para la misión. ¿Qué lo iba a preparar? Que conociera el amor de Dios en Cristo. ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Una vez, por cada negación, el Señor le concedió a Pedro que lo confesara. Pero lo que lo iba a preparar para la misión era esto, el amor de Pedro por su Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿amas a Cristo? ¿Lo amas a Cristo? Y no estamos hablando de un sentimiento emocional, estamos hablando de entender la grandeza, su majestad, su bondad, tierna misericordia. Juan 14:15, el fundamento de la obediencia es el amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra vez, no desechamos la obligación, pero entender quién es Cristo nos va a ayudar o nos va a sostener en medio de la persecución, en medio de los falsos maestros, en medio de falsos hermanos, en medio de una persecución del mundo o de los ataques de Satanás, entender el amor de Dios que vino a salvar. Porque esto es vida eterna, que Él derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Segunda de Corintios 12:10, Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. Por amor a Cristo, Éfeso perdió su visión, perdió su dirección. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Filipenses 3 del 7 al 8, Pablo añade, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, como basura, como estiércol, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y otra vez añade, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Un solo pasaje. Espero que esto cautive su conciencia y así lo haga capaz de soportar la burla, de aguantar la presión del mundo, de no soportar la falsa doctrina, de esperar pacientemente la liberación del Señor. Tres cosas que el Señor le manda a Éfeso para corregir su error. Vea conmigo usted allí en capítulo 2, el versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Ahora sí, tres cosas. Arregla tu dirección, voltea la brújula como debe ser, ponle el destino correcto al GPS y haz esto. Recuerda, oh, qué glorioso recordar de dónde nos rescató Cristo. Oídme, escuchen los que seguís la justicia, los que siguen la justicia, los que buscan al Señor, escuchen. Mira la piedra de donde fuiste cortado y el hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. ¿De dónde te rescató el Señor? Medita, piensa, recuerda. Su amor fue grande, su poder fue inmenso, su gracia infinita, su perdón total, su promesa segura. Recuerda y luego arrepiéntete. Cambia el rumbo de tu vida. Cae de rodillas delante de Él. Ruega, clama por tu salvación. Y luego haz las cosas primeras. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? Tenían toda la práctica correcta, pero habían perdido el motivo por el cual ellos hacían lo que hacían. Terminamos en la conclusión del 6 y el 7. Dice así el versículo 6 y 7 del capítulo 2. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto es gracia, esto es vida eterna. Aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. El hombre natural, al hombre natural le es incapaz, le es imposible hacer esto. Al hombre natural le es imposible amar la ley de Dios. Es solamente el que ha sido rescatado el que puede decir: aborrezco lo que tú aborreces, Señor, y amo lo que tú amas. Aunque sé que tienes este error, aún tienes algo de gracia y misericordia allí. ¿Por qué todavía tienes este sentimiento de aborrecer lo que el Señor aborrece? No soportas a los falsos maestros, aborreces a los nicolaitas, a los cuales yo también aborrezco. Y el 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la promesa: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Él, el Señor Jesucristo, se mueve en medio de su congregación. Y esa es la promesa del nuevo pacto. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y habitaré en medio de ellos. ¿Estás tú en Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿Lo amas? ¿Qué más medida correcta para saber si has nacido de nuevo? ¿Cómo sabes tú que eres hijo de Dios? ¿Cómo sabes tú que has nacido de nuevo? ¿Cómo sabes tú que tu corazón es transformado? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y en esto se mostró el amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor del Padre que envió a su Hijo. Dios es amor. Él es amor. ¿Lo conoces tú? ¿Estás en Él? ¿Amas a Cristo? ¿Amas a Cristo, Salvador? ¿Amas a Cristo, iglesia? ¿Amas a Cristo? Esa es tu guía. Amarlo a Él. Predica para que las almas se salven. Eso es secundario. Predicamos por el amor que tenemos a Cristo.
¿Obedeces? Sí, hazlo porque lo amas. Queremos que muchos vengan a Cristo, no para que la iglesia se llene. Queremos que muchas almas sean transformadas, no para ser notorios. Queremos que una boca menos blasfeme el nombre de Cristo y una boca más alabe el nombre maravilloso de nuestro gran Señor y Salvador, Cristo Jesús. Vamos a orar. Otra vez, Padre eterno, tu amor inmensurable, enviando a tu Hijo a la cruz del Calvario para rescatar a aquellos que tú le habías dado desde la eternidad. Tú sostienes tu iglesia con tu mano derecha. Tú te mueves en medio de tu congregación. Seamos pues despertados por el Espíritu Santo a este solemne llamado. Yo conozco tus obras, tanto para la congregación como para el pastor, como para ti como individuo. Escucha, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo conozco tus obras, sean buenas, sean malas, sean internas, sean externas. Todo está descubierto delante de ti, oh Padre. Ayúdanos pues a conocer aquellos errores que nos son desconocidos y ayúdanos a arrepentirnos de ellos por amor a tu Hijo. Te lo rogamos, te lo imploramos, Padre, que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones y podamos vivir el resto que nos queda de nuestros días para tu gloria. Amén.